vamos a compartir la palabra del Señor. Para quienes se vienen sumando, leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, y en este capítulo nos encontramos con una situación, un problema que se presenta, y vamos a ver de la forma cómo la iglesia del Señor resuelve este problema, cómo lo enfrentan, y para nosotros tiene que ser un ejemplo, tiene que ser una enseñanza de cómo debemos también resolver situaciones que se presentan dentro del pueblo de Dios. Entonces lo separamos en tres, y en tres lecturas del mismo capítulo, las cuales generan, primero, el problema. Hay una generación de un problema. Segundo, hay una exposición y tratamiento del problema y una resolución de la situación. Eso es lo que vamos a tratar en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pero antes de entrar en detalle, recordemos lo que compartimos el domingo pasado, que fue el capítulo 14 del libro de los Hechos, donde compartimos las vivencias del apóstol Pablo junto con Bernabé. El primer viaje misionero que ellos hicieron, y cuando llegaron a la ciudad de Iconio, luego en Listra y finalmente en Derbe. En Listra fue donde ocurrieron cosas extraordinarias. Bueno, en todos los lugares Dios hacía prodigios y milagros, pero el escritor señala y destaca algunas cosas importantes de resaltar. Recuerden que en Listra la gente quedó impactada cuando una persona que estaba limitada, que estaba impedida de caminar, dice el capítulo 14 que está impedido de nacimiento, y Pablo mirándole vio que en él había fe, creía en que Dios podía hacer misericordia, y efectivamente ocurrió una gran sanidad, y la gente quedó tan impactada. Como eran personas que adoraban distintos dioses, había mucha idolatría en estos pueblos, eran paganos. Por lo tanto, dijeron que dioses habían bajado en forma de hombre y que le asignaron un nombre a Pablo y un nombre a Bernabé. Y querían ofrecer sacrificios y querían adorarlo y una serie de cosas. Cuando estos apóstoles ven esa situación, ellos se lanzan contra la multitud, rajan vestiduras y dicen que no, que eso no es así, que ellos son hombres como ellos y que solamente la gloria y la honra es de Dios. Pero al pasar algunos días ellos se olvidaron de los dioses a los cuales ellos supuestamente habían tenido en presencia, porque luego de que llegaran algunos judíos de otras ciudades y los persuadieron juntamente con las autoridades para perseguir, para quitarle la vida de alguna manera a estos varones que predicaban el evangelio y los acusaban de blasfemo. Y es así como dice la palabra del Señor que Pablo quedó prácticamente muerto. Eso es lo que relata. Y los hermanos, los discípulos que se habían convertido a Cristo, lo tomaron, lo rehabilitaron, lo cuidaron en esos días, lo asistieron, y luego ellos siguieron predicando y se fueron a Derbe, que fue la última ciudad a la cual ellos llegaron en su viaje misionero. El Señor no permitió que el apóstol muriera en esa oportunidad, porque habían otros planes que Dios tenía, había mucho trabajo que hacer por la obra del evangelio, por expandir a los gentiles el evangelio. Y nosotros después, cuando leemos las diferentes cartas de Pablo, nos damos cuenta que efectivamente así fue, hasta que llegó
el tiempo de su partida. Pero mientras tanto él siguió predicando el evangelio, y luego de haber terminado ya en la ciudad de Derbe, ellos, dice la palabra del Señor, que retornaron a Antioquía, al lugar, a Antioquía de Siria, donde ellos habían sido encomendados el trabajo de misioneros, y por lo tanto de regreso fueron pasando en todas las ciudades que ellos habían estado anteriormente. Y lo que hicieron fue confirmar la obra del Señor, y varones que habían crecido y habían tenido un desarrollo importante en el ministerio fueron puestos como ancianos en cada una de las iglesias, y de esta forma la iglesia en medio de los gentiles se fue desarrollando, fue creciendo, porque después de conocer, de ser llamados, viene el proceso de discipulado. Y eso es lo que estos varones ancianos, estuvieron haciendo en cada una de estas iglesias. Así es que finalmente regresaron a Antioquía de Siria, que es de donde salieron, informando a los hermanos lo que el Señor había hecho durante todo este viaje. Gracias al Señor por ese viaje misionero donde mucha gente conoció a Cristo, fueron llamados. Y ahora nos encontramos con una situación en particular en Antioquía de Siria. En la iglesia, era una iglesia ya crecida, era una iglesia donde muchos se habían convertido al Evangelio de Jesucristo. La iglesia crecía tremendamente. Y la palabra del Señor nos señala en lo que leímos que habían llegado algunas personas, algunos varones de Jerusalén, venían de su lugar, y sin tener la autoridad, sin tener la aprobación de los discípulos o de los apóstoles, mejor dicho, que estaban en Jerusalén, vinieron a Antioquía a enseñar cosas que ellos determinaban que eran así. Y por lo tanto, ellos, además del Evangelio de Jesucristo, ellos querían imponer la ley de Moisés como único medio para alcanzar salvación. Es decir, decían que si las personas, los varones, no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, ellos no serían salvos. Y es así como leímos el versículo 1 y 2, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjense en esta palabra, no podéis ser salvos. Como si de alguna manera, a través de este rito, a través de la ley de Moisés, las personas pudieran realmente ser salvas. Y de alguna manera lo que está subvalorando el sacrificio de Jesucristo. Y dice, no podéis, señalan esto, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, estaba esta situación, estaba este problema, y Pablo, que había recibido revelación y el Espíritu Santo le estaba hablando y le estaba guiando acerca de esto, él tenía claridad. Y él sabía que en realidad, por la ley de Moisés, nadie podía ser justificado porque nadie la había cumplido. Por lo tanto, era una discusión no menor, como dice, porque no podían aceptar este tipo de enseñanza, que era una desviación del Evangelio, era un error. Pero los ancianos de Antioquía, que eran hombres sabios, dijeron, bueno, dado este problema, dada esta situación, vamos a consultar a los apóstoles, a los hombres que estuvieron con Cristo. ¿Qué piensan ellos de esto? ¿Y cuáles son las instrucciones que ellos finalmente nos van a dar?
Nosotros habíamos compartido antes que Pablo había predicado en las sinagogas, en las ciudades donde él había participado, y una de las cosas que él les declaró y les señaló en el capítulo 13, verso 39, y dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, y aquí está el tema, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Por lo tanto, ya él tenía claro esto, que habían cosas que el hombre no podía ser justificado por la ley de Moisés porque no podía cumplirla. Por lo tanto, la única forma de ser justificado, y lo que está hablando justamente aquí, es todo aquel que cree en el Hijo de Dios, todo aquel que cree en Jesucristo. El pueblo que Dios apartó para él, y esto es importante entenderlo, Dios apartó un pueblo, y esto lo hemos compartido más de una vez, y no estamos hablando de los gentiles, estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo que Dios apartó para él, les entregó la ley, que es la ley de Moisés, y por lo tanto, todo aquel que cumpliera la ley, además de y fuera obediente, además de alcanzar bendición, ¿no es cierto?, en el mundo en que vivimos, además de eso, el que cumpliera realmente la ley, lo que iba a ocurrir con esa persona es que iban a alcanzar, obviamente, la justificación que necesitaba ante Dios. Eso era lo que iba a ocurrir. Iban a vivir la restauración de esa relación con Dios mediante la justificación que iba a ser por la ley para ellos. Pero de los gentiles ni hablar. No estaba, al menos tratado de manera abierta, sino que nosotros nos encontramos ciertos episodios en el Antiguo Testamento que nos dan luces, que efectivamente el plan de Dios no era tan solamente para este pueblo, sino que eran para muchas naciones. Y el resto, los gentiles, claramente, hasta Jesucristo se vivía sin Dios y sin ley. No había una ley que lo rigiera. Por eso que nos encontramos cuando Pablo sale a predicar y en su primer viaje misionero, tanto paganismo, tanta idolatría, tantas cosas que eran contrarias a lo que Dios había ordenado a su pueblo. Una vida totalmente desordenada. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este problema, en esta situación a la que se ven enfrentados? La pregunta es, ¿podría entonces el ser humano ser salvo por sus propios méritos? ¿Por su capacidad para cumplir una ley establecida? ¿Podía el judío, que era el pueblo de Dios, alcanzar salvación guardando la ley? Esa es la pregunta. ¿Lo podían lograr? Porque si uno de ellos podía lograrlo, entonces por demás está la muerte de Cristo. Pero la palabra del Señor nos enseña que nadie fue capaz de cumplir la ley. Porque todo aquel que vive bajo la ley de Moisés, en este caso, ¿no es cierto?, será juzgado por la ley de Moisés. ¿Hay alguna luz, algún texto bíblico, algo que la Sagrada Escritura nos señale acerca de que algún hombre, excepto Jesús, haya cumplido la ley? Nadie. Solo Jesús, solo Él cumplió
la ley y por eso que hoy día nosotros somos justificados por medio de él. Y esto lo aclara Pablo. Él lo aclara en el libro de Romanos. Él habla acerca de esto, de que no hay. El hombre no es capaz de cumplirlo. Si usted me acompaña y va al libro de Romanos en el capítulo 3, versos 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo. Cuando dice no hay justo, significa que nadie cumple la ley de Moisés. Dice, no hay justo, ni aún uno, dice. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. Ni siquiera uno. Por lo tanto, la palabra del Señor deja de manifiesto que en el pueblo de Dios, en su propio pueblo, no había forma de ser justificado por medio de la ley, porque no había nadie bueno, ni aún uno. Por esta razón, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice en San Juan 3:16. Entonces están frente a este problema porque por un lado hay algunas personas que llegaron a la iglesia de Antioquía enseñando que nadie podía ser salvo si no se circuncidaba de acuerdo al rito de Moisés. Y así lo plantea en el verso 6 al 11, que dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar esta situación, para conocer este asunto, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. Pedro era una persona totalmente apegada a la ley. Una persona, ustedes se recuerdan que cuando él fue a la casa de Cornelio, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo tuvo que tratar con él, hablar con él. Y el Espíritu Santo, que hace todas las cosas bien, le mostró a Pedro, ¿no es cierto?, en una visión, cómo bajaba un telón, ¿no es cierto?, con diferentes animales. Y el Señor le dijo, a través del ángel, Pedro, mata y come. ¿Qué dijo él? Señor, por mi boca nunca ha entrado nada inmundo. ¿Qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo he limpiado. Por lo tanto, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Que en realidad habían personas con las cuales él tenía que tratar y que eran gentiles y que eran mirados como pecadores para el pueblo judío. Y es así como pasa con Cornelio, que recibe a través de Pedro el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pedro está exponiendo, dice, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, les dice, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues le hace la pregunta. Fíjese la pregunta que les hace. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Les dice. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué les dice? Pretenden hacer esto cuando nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, es decir, ni nosotros hemos podido cumplir la ley. ¿Por qué quieren poner ahora a ellos también esto? Le dice,
antes creemos que por la gracia, y esto es tan relevante, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos. Por lo tanto, lo que les está señalando y estableciendo, que en realidad solamente el hombre puede ser salvo por la gracia del Señor. No hay capacidad humana que pueda restaurar la relación con Dios si no es a través de Jesucristo. Y profundicemos un poco más en esto, porque algunos hermanos judíos entonces señalaban que para ser salvos, ¿no es cierto?, había que vivir un evangelio por obras. Eran finalmente las obras, eran los hechos del hombre viviendo y actuando conforme a la ley de Moisés, era lo que les daría la salvación, una vida, un evangelio lleno de obras. Pero ojo con esto, que lo vamos a aclarar un poco más. Si uno piensa esto, lo que nosotros podemos entender y lo que están transmitiendo este tipo de enseñanza que estaban introduciendo en la iglesia de Antioquía, era que el ser humano entonces debe realizar algo. Debe ejecutar ciertas acciones para ganarse la salvación. Es decir, hay algo que el hombre tiene que hacer para alcanzar la salvación. Hay algo que depende del hombre entonces, porque eso es lo que están señalando ellos. Y esto es lo que genera el problema. Pero Pablo y Bernabé, que habían tenido claridad sobre este tema, habían tenido revelación del Espíritu Santo en este sentido, y Pablo en una conversación con Pedro en Antioquía, justamente, y el libro de Gálatas señala esta situación que ocurrió entre ellos dos, porque si bien Pedro había entendido que Dios también, él había llamado a gentiles, sin embargo, cuando estaba con judíos ortodoxos, él se cuidaba de compartir con los gentiles, se apartaba. Cuando no había ningún judío ortodoxo en el grupo, él comía con los gentiles y compartía. Pero cuando llegaban algunos ortodoxos, él se apartaba. Y de hecho Bernabé cayó en el mismo error. ¿Qué les dice el apóstol Pablo cuando de alguna manera le hace un llamado de atención a Pedro? Refuerza en Pedro lo que significa la libertad en Cristo, lo que significa ya no estar sujeto a un yugo que era la ley. Y esto no quiere decir que la ley era mala, porque la ley es santa, la ley era buena. El problema no era la ley, el problema es el hombre. Y lo que hizo la ley fue poner de manifiesto el pecado del hombre. Eso es lo que hizo. Pero la ley por sí misma no puede salvar a nadie. Solamente la persona es procesada a través de esa ley y de acuerdo a eso es juzgada. Y el resultado de eso es que no hay justo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, si nosotros vamos al libro de Gálatas, y si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala, porque esto es importante y relevante que vayamos paso a paso. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo en esta conversación con Pedro? En Gálatas 2, versos 15 y 16, le está hablando acerca de este mismo problema. Le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, era la distinción que había, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahí se lo está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No puede porque el hombre no es capaz. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley. ¿Se da cuenta? Le dice, nosotros también, siendo judíos, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, no por las cosas que nosotros podamos hacer, les dice. Por cuanto dice, por las obras de la ley, ¿qué le dice? Nadie será justificado. ¿Con qué certeza? ¿Con qué seguridad les dice? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué tiene tal convicción? Porque no hay nadie bueno. No hay nadie que haga lo bueno, ni aun uno. Todos, dice, todos nos hemos apartado, todos nos separamos, todos hicimos lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, lo que él está señalando y lo que se está dando aquí, en esta apertura de lo que estamos haciendo para entender este problema que se había generado en la iglesia de Antioquía, luego, lo que Pablo está diciendo y defendiendo en este concilio es que en realidad las personas solo son justificadas por la fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. No hay mérito humano. No hay actos que las personas puedan hacer para alcanzar salvación. No hay nada que yo pueda hacer para alcanzarla. No hay mérito humano para lograr la vida eterna. Y vamos a ir descubriendo lo que la palabra del Señor dice. Si usted va al libro de Romanos, en el capítulo 3, y nos vamos a dar cuenta, porque cada vez esto queda mucho más claro, que nadie será justificado por las obras de la ley. El hombre no es capaz. Y esa es la única razón por la que vino Jesucristo. De otra forma, la muerte y la resurrección de Cristo no tendría sentido. Entonces, si vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versos 22 y 24, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice. Dice, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, podría decir, porque algunos pecaron. No. No. Fíjense en esto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. No hay judío, ni gentil, ni nada. Dice, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo destituido de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados entonces gratuitamente por su gracia. Por lo tanto, no hay nada que nosotros podamos aportar, nada que nosotros podamos dar para ser justificados, porque esto es un don de Dios. Dices gratuito, es un don de Dios, es un regalo de Él, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, uno podría pensar y decir, bueno, bien, entonces, ¿se requiere solo fe para ser salvo? ¿Solamente fe? Es una pregunta. Podríamos también caer entonces en la tentación de pensar que solo necesito fe y nada más. Eso es todo. Bueno, si pensáramos de esa forma, podríamos concluir entonces que somos salvos por la fe que nosotros mismos generamos. ¿Ah? Es decir, yo provoco la fe y entonces yo la provoco y por eso soy salvo. No, tampoco es así. Porque podríamos caer en la vanidad que la fe en sí misma es un fin.
Y no es así. La fe es un medio para alcanzar la salvación. Solamente es un medio. Es lo que nos permite alcanzar la salvación. Es solamente un medio para ser justificado. Y si usted, y esto lo vamos a entender, porque también se puede caer en el error. Digo yo, bueno, no son las obras, entonces solamente creer. Yo creo y con eso es suficiente. No, no. Es creer en el Hijo de Dios. Es creer en Jesucristo. Y si usted va al libro de Efesios en el capítulo 2, versos 8 y 9, ahí nos queda mucho más claro aún que la fe tiene que tener un componente más. La fe por sí misma no sirve. Uno podría tener fe en muchas cosas. Y de hecho ocurre. Hay gente que tiene fe en, no sé, en las nimitas, que tiene fe en San Clemente. No. Dice Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la fe solamente es un vehículo. La fe es algo que tiene que tener otro componente. Por medio de la fe dice. Y esto dice, no de vosotros. No es algo que yo genero. ¿Se da cuenta? Qué profundo es esto. No es algo que yo genero. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Ustedes no tienen ni un mérito, ni una capacidad. No tenemos nada. Dice, esto no de vosotros. Pues ¿qué es? Pues es don de Dios, no por obras, no por mis capacidades, no por lo que yo pueda hacer, sino para que nadie se... Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, gratuitamente de Dios, no por obras, no por capacidad de hombre, no por la fe que yo pueda generar, sino solamente por la misericordia de Dios, y esto para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios, viene del Señor. Y esto es lo grandioso, que en realidad todo viene de Dios. Entonces, cuando este problema queda claro y finalmente entienden que no son las obras, no es vivir bajo la ley para alcanzar salvación, no es que se cumplan ciertos ritos y ciertas cosas. Porque al final, cuando se hablaba de la circuncisión, en realidad el espíritu que había detrás de eso era la circuncisión del corazón. Ser apartados para Dios. No algo solamente ritual. Porque los ritos no salvan. Ningún rito salva. Entonces, frente a este problema, y después de mucho conversar y de mucho tratar la situación, el Espíritu Santo da luz y claridad sobre este problema. Y es así como nosotros leemos la resolución del problema, el Espíritu Santo toma la dirección y guía en la situación. Un tema complejo de resolver, una situación delicada. Finalmente es el Espíritu Santo que da la respuesta. Y por eso que es tan importante que todos los problemas, todas las situaciones que ocurran en el pueblo de Dios, hay que ir y pedir dirección al Espíritu Santo. Nosotros los hombres nos equivocamos. Las personas se equivocan. Pero cuando pedimos dirección al Espíritu Santo, cuando oramos como pueblo del Señor, siempre el Espíritu Santo va a dar una salida. Siempre va a haber una respuesta. En su palabra está la respuesta. Y así es como se resolvió esta situación. Llegaron a un consenso, llegaron a acuerdo. El Espíritu Santo los convenció una vez más. ¿Cuál era la forma? ¿De qué manera? Que solamente por creer
en Jesucristo, el Hijo de Dios, el hombre y la mujer es salva. Pero creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, no en otras cosas, no en cosas inventadas de hombre, no en dioses ajenos, no en santos milagrosos. No existe. Jesucristo es el único que vive y reina para siempre. Y en Él debemos confiar y en Él debemos creer. Hay personas que creen en muchas cosas. Bueno, los demonios también. Creen que Dios existe. Creen que Dios es poderoso. Los demonios creen y tiemblan. Por lo tanto, están a la par como mucha gente que cree que existe un Dios creador, el que hizo los cielos y la tierra, pero no creen en Jesucristo, no buscan a Él, no creen. Y por eso que buscan otros dioses paganos, buscan otras formas de canalizar su creencia. El único que realmente puede restaurar la relación con el Padre Celestial es su Hijo Jesucristo. Y por eso que tiene tanto sentido su sacrificio, su muerte. Él cargó los pecados en la cruz del Calvario. Él ahí. Y nosotros fuimos justificados por Él, por la justicia que Él alcanzó. Esa justicia nos fue a nosotros entregada. Hoy día somos justos, no porque seamos hechos justos, porque no tenemos nada, sino solamente porque el Señor nos endosó justicia, siendo nosotros pecadores. Él nos ha limpiado, nos ha redimido con la sangre de Jesucristo. Entonces termina así, en el capítulo 15, verso 28 y 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Y hay una recomendación de la iglesia. ¿Por qué está esta recomendación? Porque justamente estos pueblos paganos sacrificaban a dioses inventados por ellos, sacrificaban animales y después los comían. En sus templos practicaban fornicación. Entonces, todo este tipo de cosas que eran conductas paganas, ellos le están diciendo, absténganse de todas estas cosas. Estas cosas son las cuales tienen que cuidarse. Lo demás, tiene que ver con el crecimiento de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es ahí donde comienza algo extraordinario en la vida de cada persona. Es lo que el Espíritu Santo comienza a hacer en cada uno. Es el Señor. Él es el que llama. Y Él es el que lidera a la iglesia de Cristo en el mundo entero. Es el mismo Señor. Por lo tanto, los problemas de la iglesia local se deben resolver a la luz de la palabra, a la luz de la dirección del Espíritu Santo, no de otra forma, lo que las Sagradas Escrituras realmente nos enseñan. Las almas son de Dios, no son de los hombres. Son de Dios solamente porque por medio de Jesucristo, su Hijo amado, las personas son salvas. La responsabilidad sí de la iglesia, y me refiero a la iglesia local, y me refiero a mis hermanos y a todos los que estamos hoy día compartiendo la palabra del Señor. Nuestra responsabilidad es predicar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna y trazar bien la palabra de verdad. Por eso que es tan importante conocer al Señor. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. No hay otra forma de conocerlo. Para enseñar a todos aquellos que han sido apartados para salvación. Dijo el Señor en San Juan, en el capítulo 10, verso 27 a 29, dice, mis ovejas oyen mi voz. Mire qué importante. Mis ovejas, dice, oyen mi voz
y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce a cada uno de nosotros, que somos sus ovejas. Aunque seamos miles, Él las conoce. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen, dice. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. No dice, y la ley de Moisés le da vida eterna. Yo les doy vida eterna. Mis ovejas conocen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen, dice. Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y luego dice, y no perecerán jamás. Esta es promesa gloriosa para todos los que somos salvos. Nadie nos apartará de Cristo. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por lo tanto, si alguno de nosotros hemos sido llamados, tenemos la convicción que somos salvos, bueno, nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Y esa tiene que ser nuestra seguridad. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Es mayor que principados. Es mayor que Satanás, que el príncipe de este mundo. Es mayor que todas las cosas. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la seguridad que tenemos los salvos. Por eso podemos decir con libertad y con certeza y con seguridad que todo aquel que es salvado y redimido por la sangre de Cristo nunca jamás perderá su salvación. Nunca. El Espíritu Santo está trabajando 24/7. Es el único que trabaja 24/7 días a la semana. Nosotros, cada uno de nosotros, somos solamente instrumentos en las manos de Dios para exponer el Evangelio. Nada más. Somos personas con las cuales Dios está trabajando todos los días en un proceso de santidad que empezó de cero y va ascendente. Dios en su soberanía, porque Él es soberano, ha establecido llamar a sus escogidos, a los apartados para Él, a través de la predicación del Evangelio, a través de esto que es locura para muchos. Y a nosotros nos ha hecho partícipe de esta gran comisión. Por eso que la Iglesia de Cristo tiene la gran comisión de llevar el Evangelio de la cruz. Mire, nosotros leímos en el libro de Hechos ya varias reuniones atrás. ¿Qué es lo que ocurría con las personas? Dice Hechos 2:47. Y aquí con esto usted tiene que tener la convicción de que usted ha sido llamado por el Señor. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, no los hombres. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los añadía. Es Él. Es su soberanía. Él apartó un pueblo. Luego dice, si vamos al libro de los Hechos, capítulo 13, 48, que lo vimos hace poquito, cuando Pablo predicaba en una de estas ciudades que él estuvo, dice, los gentiles oyendo esto fue en Listra, cuando Pablo estuvo en la sinagoga y los gentiles lo llamaron porque quería que les hablara a la semana siguiente. Y al día de reposo siguiente, dice que casi toda la ciudad se agolpó a escuchar el mensaje de salvación. Y ahí en toda esa gente había muchos que eran apartados para salvación. Y Pablo aquí lo dice. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por lo tanto, eso nos va dando cierta seguridad y tranquilidad que hemos sido apartados para salvación. Y podemos encontrar más de estas cosas que a nosotros nos tienen que dar la certeza que somos apartados, que el Señor nos apartó, que no hay algo casuístico, sino que hay algo que está y fue planeado por el Señor. Luego en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, dice, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo.
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué glorioso esto. Qué hermoso es el Evangelio y sentirnos que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de Él. Y así nos encontramos con tanta lectura de la palabra del Señor que nos va dando seguridad, certeza de lo que el Espíritu Santo está hoy día haciendo en este tiempo, porque todavía se siguen sumando aquellos que han de ser salvos. Romanos así lo refuerza una vez más. Romanos 8, del 28 al 30 dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente nos encontramos con el llamado del Señor. Porque a los que antes conoció, estamos hablando antes de la fundación del mundo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y aquí encontramos nuevamente la palabra justificación. A los que Él llamó, Él a esos también justificó. Solamente por su sangre, por su vida, por su resurrección. A todos esos que Él llamó, Él los justificó de esta manera, no por la ley de Moisés, sino que de esta forma. Perdonó nuestros pecados, nos ha lavado y redimido por la sangre del Cordero. Y a los que llamó, dice, también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y eso es, para el Señor estas cosas ya ocurrieron. Dios no tiene pasado, presente ni futuro. Él siempre vive en el presente. Entonces, bueno, después de esto y de haber señalado que en realidad la iglesia del Señor sigue creciendo y que somos apartados para Él, alguno de nosotros podía tener la siguiente pregunta y decirse entonces, ¿cómo sé que soy salvo? Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo sé? ¿Cómo tengo la certeza? ¿Cómo tengo la seguridad? Todo aquel que es apartado para Dios necesariamente tendrá un cambio de vida. Necesariamente tendrá un cambio de vida. Y esos cambios los produce el Señor. Y Él produce esta relación íntima con Él. Porque las cosas ya Él las estableció antes. Si usted va al libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, para buenas obras. Escuche esto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Es decir, la relación con el Señor, esa creación que Él hace en nosotros, esa hechura a la cual Él nos lleva, dice la palabra del Señor que Él ya dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, creados para esto. Para buenas obras, la cual Dios dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor ya de antemano preparó este camino por el cual tenemos que transitar. Por eso que el resultado de todo aquel que es salvo, todo aquel que es llamado por el Señor, necesariamente comienza a producir un buen fruto. Comienza a transitar por este camino que Él estableció y del cual nosotros vamos a producir buenas obras. Pero esto es un resultado de algo. Es después de que hemos sido llamados, después de que hemos sido apartados para Él, el Espíritu Santo comienza a trabajar en cada uno de nosotros. Por eso que con certeza dice el apóstol, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En algunas personas este cambio puede ser radical, como lo fue en el apóstol Pablo.
Fue radical lo que ocurrió en él. Muchas personas estaban sorprendidas porque después, cuando lo vieron predicando el Evangelio, no podían entender si este hombre había llegado a perseguir a la iglesia, llevaba carta en sus manos, respiraba muerte, dice el libro de los Hechos. Y de pronto le aparece el Señor, es uno de los llamados, él es uno de los llamados y el Señor le aparece el camino y es apartado para él. ¿Qué ocurre con su vida? Comienza a vivir una vida nueva. El Señor lo perdona de todos sus pecados y comienza a vivir una nueva vida. Comienza a dar fruto en esas buenas obras para las cuales ya estaban de antemano preparadas. Y así ocurre con nosotros. Así ocurre con nosotros. Comienzan a haber cambios en nuestra vida. Por eso es que es tan importante pararnos en el tiempo y mirar hacia atrás y observar el antes y el después. ¿Qué ha ocurrido con nuestras vidas después de conocer a Cristo? ¿Cómo hemos sido transformados por el Señor? Él es el que está haciendo un trabajo en nosotros. Por eso que es importante tener claridad que todo hijo de Dios necesariamente tiene que dar buen fruto. Eso nos debe dar la tranquilidad que somos salvos. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo en realidad puedo estar tan seguro si me equivoco, si cometo errores que me podrían hacer dudar? Bueno, nosotros tenemos que tener la tranquilidad que no somos nosotros los que estamos generando estos cambios, porque si no, seríamos de corto plazo. Pero quien está haciendo, provocando todo esto, es el Señor. Es un proceso al cual estamos sometidos. Y esto nos debe dar tranquilidad porque es el Señor el que está trabajando en nosotros. Él comenzó haciendo algo en nuestras vidas, provocando estos cambios. Y estos cambios son ascendentes. Si usted ve en el libro de Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, dice que el que comenzó esta buena obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionar significa irlo mejorando cada día, porque somos seres imperfectos, somos naturalmente inclinados al mal. Por eso que el Señor trabaja en nuestras vidas. Entonces, ¿qué ocurre si me equivoco? ¿Cómo enfrento alguna situación cuando cometo errores o peco? La palabra del Señor dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Eso es importante. No practica el pecado. No pecamos deliberadamente. La abundancia de la gracia del Señor no es condición para practicar el pecado. Hay una pregunta que el apóstol dice en el libro de Romanos. ¿Continuaremos pecando porque total la gracia abunda? De ninguna manera, dice. De ninguna manera. Sin embargo, siendo seres erráticos, imperfectos, y por lo tanto podemos equivocarnos y cometer pecado. Dice en Primera de Juan, dice, hijitos míos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, debemos sentirnos privilegiados de ser hijos del Dios Altísimo, de haber sido llamados y que por estos hermanos que partieron la iglesia misionera y que hemos estado compartiendo el libro de los Hechos y lo hemos visto hasta ahora, nosotros hemos sido bendecidos por esta palabra que ha recorrido el mundo entero y el Evangelio se sigue expandiendo y el Señor sigue llamando. Y hay muchos hoy día que por la predicación del Evangelio están abriendo su corazón y escuchando la voz
del buen pastor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y como iglesia de Cristo, siempre todas las cosas las debemos resolver a la luz de las Sagradas Escrituras. Quiero invitarle que oremos y demos gracias al Señor por esta su palabra. Dios eterno, soberano Dios, te exaltamos y te bendecimos, Señor, porque todas estas situaciones que vivió la iglesia primitiva, que vivió la iglesia de los comienzos, situaciones que tuvieron que enfrentar, como la del capítulo 15 del libro de los Hechos, donde había una doctrina errada, equivocada, que de alguna manera quería torcer el Evangelio de Jesucristo. Y es tan la influencia de este tipo de personas que el libro de Gálatas nos habla claramente acerca de este problema. Personas que habían recibido el Evangelio de Jesucristo, que habían entendido que la justificación era por medio de la fe en Jesucristo y nadie más, habían comenzado a considerar y a incluir en su relación contigo nuevamente vivir por la ley. Por la ley nadie puede ser salvo porque nadie es capaz de cumplirla, Señor. Y de esto nos deja claridad el libro de los Hechos en el capítulo 15. En esta situación, en este problema que se presenta. Pero te damos gracias porque la iglesia de Antioquía fue capaz de superar esta situación. Y si bien es cierto, habían personas que sin atribuciones estaban enseñando algo errado, te damos gracias, Señor, porque los apóstoles, sabios hombres de Dios, entregaron instrucciones de cómo realmente se debían hacer las cosas, de cómo la iglesia tenía que seguir creciendo, cómo la iglesia de las cosas de las cuales tenía que cuidarse. Y que finalmente el fruto, las buenas obras que fueron ya hechas para todo aquel que cree en Jesucristo, finalmente ese resultado de esa relación con el Señor en cada persona se debe generar un buen fruto. Eso es lo que realmente da testimonio de que somos transformados por el poder de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te damos gracias porque por medio de Jesucristo y nuestra fe en Él y solo en Él, hoy día somos salvos y somos un pueblo apartado para ti. Señor, te pedimos que tengas del mundo misericordia. Sabemos que no todos van a alcanzar salvación. Para muchos este evangelio es locura. Pero tu palabra sí lo dice, que para muchos la cruz es locura, para aquellos que se pierden. Pero para nosotros, los que hemos escuchado tu voz, que tú nos has llamado y nos has apartado para ti, es poder del cielo. Y este es el evangelio que seguimos predicando. Padre, gracias, bendice a las vidas que han escuchado tu palabra. Todo te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles a todos mis hermanos que están en sus hogares, que con gratitud, con gozo, con alegría, sabiendo que hemos sido apartados para Él, glorifiquemos su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, porque para siempre, Señor, son tus misericordias. Bien.